les presenté Mentor, les encantó la idea, eh, pero al final, justo cuando les pregunté, bueno, ¿a quién le interesa que nos volvamos a reunir para ya poner sobre la mesa qué responsabilidad nos vamos a llevar? Pues resulta que de todos que fueron, nadie levantó la mano, ¿no? Entonces, Hola amigos, pues estamos aquí, esta vez seguimos con el tema de emprendimiento, solo que ahora estamos con una visión un poquito distinta, que es un emprendimiento más social, que ha perdurado a través de las generaciones. Y pues estamos aquí con César, que nos va a contar un poquito de lo que se trata, el proyecto de mentores y otros proyectos en los que ha estado. ¿Qué onda, César? ¿Cómo andas? hola Genaro, bien, bien, bien. Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto verte de nuevo, aunque sea por medios virtuales. Pues sí, ahorita aunque sea así, nos vemos un ratito y, pues bueno, para platicar en qué andas ahorita, justo ahorita de qué se trata tu trabajo. Sí, gracias Genaro. Pues mira, ahorita ando en la Universidad de Guanajuato. Ya tengo desde el 2018 que estoy trabajando en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Servicio Social y Prácticas. Pues básicamente mi trabajo es liderar este programa institucional de servicio social de prácticas y bueno, todo lo que lo involucra, ¿no? El desarrollo y el seguimiento de las plataformas institucionales para su operación, el desarrollo e impulso de proyectos institucionales relacionados con servicio social. Recientemente estamos volteando a ver el tema del voluntariado universitario como un complemento del servicio social. Realmente desde que yo entré, pues yo tengo experiencia personal más bien con voluntariado universitario, que, que bueno, tanto el servicio social como el voluntariado entran dentro de una misma bolsita, que es la participación social, ¿no? Entonces, pues sí, yo por afinidad y por experiencia me he dado cuenta que el voluntariado tiene características que no necesariamente tiene el servicio social y no significa que estén peleados o que sea una cosa u otra, eh, pero recientemente desde la universidad estamos volteando a ver este voluntariado y pues también estamos trabajando en la generación pues de esa primer propuesta de cómo vamos a abordar el voluntariado Órale. universitario desde la universidad. Y bueno, como lo mencionaste al principio, pues eh, tú y yo nos conocimos a través del programa Mentores, Así que es. básicamente y en resumen es un programa que se enfoca en proporcionar el contacto con personas universitarias a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. El objetivo principal y de donde sale el nombre de mentores es justo proporcionarle ejemplos a seguir a esos niños. No necesariamente nos enfocamos en actividades académicas o escolares, más bien generamos actividades que provoquen una interacción, un conocimiento mutuo y que el niño, al concluir su participación en mentores, logre tener un abanico más grande de alternativas o de opciones de lo que pudiera llegar a ser cuando sea grande. Sí, fíjate, antes de irnos más sobre el tema de mentores, a mí me gustaría rescatar algo que yo he visto muy poco en otras instituciones, en otras universidades, y es que es muy característico de la Universidad de Guanajuato que tenga un programa de servicio social cada semestre. O sea, además del servicio social profesional, existe el universitario. Y más aún, hay como un programa de inducción en el que te explican el por qué, la importancia de hacerlo y cuál va a ser la repercusión. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué existe eso en la Universidad de Guanajuato? Sí, fíjate que tiene, como bien lo mencionas, es una particularidad, digo, no es exclusivo de la Universidad de Guanajuato el servicio social universitario. Ustedes saben que legalmente el servicio social que se hace es el servicio social profesional, ¿Mm? que es el famoso de los mínimos 6 meses, máximo 2 años, Claro. 480 horas y que, bueno, básicamente es requisito de egreso. En la Universidad de Guanajuato tenemos el servicio social universitario. Incluso vamos más allá, tenemos servicio social desde nivel medio superior. Eso sí es todavía más particular Sí, sí. de la Universidad de Guanajuato. Eh, Digo,
lo he visto en otras universidades con las que he tenido comunicación, no en todas se realiza, en otras universidades solamente se realiza el servicio social profesional, el último, y bueno, todo se origina pues desde el primer rector que tuvimos, Armando Olivares, que bueno, fue quien implementó. Ya justo en este año se cumplen 59 años de que surgió el servicio social en la Universidad de Guanajuato. El año que entra cumplimos 60 y él tuvo Órale. la visión de incluir el servicio social, pues más que como un requisito, lo vio o se visualizó como un camino de vida como para forjar ese pues comportamiento prosocial, así se denomina psicológicamente el comportamiento prosocial, y es un caminito que la comunidad estudiantil UG tiene o inicia desde la prepa, con actividades sencillas, a lo mejor más conducidas, actividades menos autónomas, pero que les permiten irse empapando de esto, ¿no? En la UG entran después a licenciatura e inician con el servicio social universitario. Antes era una vez por semestre, como lo mencionabas, pero en 2019 cambió la normativa y ahora solamente tienen que cumplir 100 horas del servicio social universitario desde primer semestre y hasta antes del 50% de créditos, y ya después siguen con su servicio social profesional. Órale. Pero me parece muy interesante porque digamos que desde que estás en formación, desde bien chiquito, todavía ni siquiera cumples la mayoría de edad cuando entras a los bachilleratos de la UG y ya te estás metiendo esta idea, esta sensación de lo importante que es retribuir a la sociedad, ¿no? Que eso es algo muy importante cuando haces cualquier proceso de voluntariado, cuando haces cualquier formación y sobre todo ya cuando eres profesionista, que es la finalidad de una universidad, ¿no? Sí, claro, es muy importante, sobre todo por el perfil de egreso que se busca también dentro de las universidades, que bueno, pues lo ideal incluye elementos técnicos, científicos, académicos, etcétera, pero también se buscan elementos como perfil de egreso relacionados con la responsabilidad social, ¿no? La empatía, y todo eso, pues solamente, o sea, lo puedes aprender, puedes memorizar, ¿no? Que debo de ser esto, debo de pensar esto, Claro. pero la realidad es que para realmente incluirlo dentro de tu sistema de valores, pues lo tienes que vivir, ¿no? Entonces creo que justo este caminito que la misma UG ha marcado del servicio social desde muy jóvenes, pues permite que no solamente lo pienses o no solamente lo veas, sino que también participes dentro de ese empatía o comportamiento social. Sí, fíjate que, bueno, hay algo que yo recuerdo además es que sirve mucho para cuando tienes que decidir, porque yo me acuerdo mucho y decía, pues yo quiero estudiar medicina en la prepa. Y entonces busqué un servicio social profesional en la Cruz Roja. Y además de que era interesante porque aprendes otras cosas distintas, a mí me sirvió para darme cuenta que era demasiado empático con los pacientes y sufría, o sea, no al nivel que ellos, pero me daba cosas y decía, no, pues sabes que ya, esto me sirvió para decir, yo no quiero ser médico, ¿no? Quiero dedicarme a otra cosa que a lo mejor que tenga que ver con salud, pero no ser médico. Entonces, creo que también eso es muy interesante porque te da otra visión del ámbito profesional, ¿no? Del ámbito al que tú te quieras dedicar y eso también es algo que yo veo como un plus, o sea, no hasta el servicio ser profesional te das cuenta de esas cosas, sino desde antes. Sí, claro, y sobre todo ese acercamiento desde muy joven te permite pues tomar decisiones en momentos pues a lo mejor más importantes para ti, ¿no? O sea, qué bueno que te diste cuenta de eso desde joven, desde antes de entrar a la licenciatura, y no hasta que ya estabas terminando la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, digo, el costo de oportunidad hubiera sido muy alto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien, y tú, estamos hablando creo que por primera vez con alguien que no estudió una carrera de las ciencias duras, de las ciencias exactas. ¿Tú qué formación tienes, César? Sí, mira, yo estudié la licenciatura en Relaciones Industriales Ujú. aquí en la Universidad de Guanajuato. Egresé en 2015. Yo todavía digo que hasta hace poco, pero cada vez queda más lejano ese 2015.
Y yo recuerdo mucho, a mí las primeras veces que vi por ahí resaltar tu nombre fue con una agrupación, no sé si era una agrupación o si es una asociación, si continuó, pero que era la Fundación RI. Vi que hacían campamentos y algunas cosas. ¿De qué se trataba esta agrupación? Sí, todavía existe. La Fundación RI es una asociación civil. Eh, l- yo entré en la Fundación RI en 2012. Eh, Nos tocó ser parte eh, de los fundadores de la, valga la redundancia, de la Fundación RI. Ujú. Eh, y bueno, ¿cuál era la idea de la Fundación RI? Bueno, la Fundación RI, la realidad es que queríamos hacer de todo. Nos queríamos comer el mundo, pero todo relacionado con un enfoque, pues sí, de participación social, posiblemente en sus orígenes un poco más asistencialista, que no necesariamente está mal. También lo que es importante clarificar que no todo enfoque asistencialista es negativo, ¿no? O sea, ante necesidades extremas, pues a veces Claro. es lo único que hay, ¿no? Sí, sí, hay que no Entonces, tiene de bueno, otra. pero exactamente, pero sí queríamos hacer elementos o actividades con ese fin. Nuestro lema era bien común para un desarrollo integral. Y pues desde nuestro rol como estudiantes, también con los recursos limitados que teníamos, pues lo primero que hacíamos era, pues, no sé, generar campañas de colectas de ropa para llevar a comunidades de Santa Rosa aquí en Guanajuato, donde pues, son comunidades donde están muy alejadas, que hace mucho frío. También generamos algunas campañas de tutorías entre pares, por ejemplo, de los mismos estudiantes de relaciones industriales, pues un concepto muy básico y que digo, lo puedes ver en muchas otras universidades, Claro. pues los alumnos más destacados de las materias más difíciles, pues les daban asesorías a los Mm, que tenían complicaciones y logramos a través de una gestión de estudiante a universidad, logramos que nos fuera válido como servicio social justamente. órale, qué chido. Y nuestras autoridades en ese entonces confiaron en nosotros. Antes no era muy visto que hubiera proyectos de estudiantes que valieran como servicio social. De hecho, era mal Claro, visto, como que presumíamos o presumían las autoridades de esos entonces, o la misma sociedad, ¿no? A lo mejor presumía que si un estudiante iba a generar un proyecto propio de servicio social, por ende significaba un engaño y que solamente claro. iba a generarlo para validarse el mismo, ¿no? Que cumplió. Pero afortunadamente creyeron en nosotros y pues hubo muy buenos resultados. Digo, ese es uno de los proyectos. Generamos muchísimos proyectos, muchísimos, algunos perduran todavía, algunos ya no. Te digo que, bueno, ahí también, pues yo viví, creo que fueron 4 generaciones. Yo viví Órale. dentro de la Fundación Rey 4 generaciones de cambios de liderazgos. Digo, en la última me tocó a mí ser presidente, en la última que yo viví, ya cuando concluí mi periodo de presidente de la fundación, ya la cedimos a unos nuevos liderazgos jóvenes y ahorita también yo creo que ya van, a lo mejor desde que yo salí hasta ahorita, otros 5 cambios de liderazgo, ¿no? Pero pues ahí se mantiene la Fundación RI. Órale. Y también mencionas mentores, que fue como nos conocimos nosotros. ¿Cómo nace Mentores? ¿Nace también de la Fundación RI o es una iniciativa aparte? ¿Cómo crece Mentores? Sí, Mentores surge cuando yo era presidente de la Fundación RI. Ajá, La idea, digo, es como un poco también como para que observen pues cómo se van armando los proyectos, ¿no? Que a veces, pues por eso son proyectos, porque los estás claro. proyectando, Sí, sí, pero no necesariamente siguen la ruta que tú visualizas al principio. Yo visualizaba justo que Mentores podría ser un proyecto adicional de la Fundación RI. En su momento lo empezamos a construir así. Yo también visualizaba que Mentores iba a ser un proyecto, yo lo visualizaba como el primer gran proyecto que iba a ser liderado por muchos grupos organizados de la Universidad de Guanajuato. Mi intención era
estaba la Fundación RI, estaba IESEC, estaba pues otros tantos, yo creo que eran como 7, 8 grupos organizados en DESEA, ahí en la división donde yo estudié, y la intención era esa, ¿no? Pero, oh sorpresa, que el día que convoqué a todos esos grupos organizados para presentarles mentores, yo creo que hubo, no sé, a lo mejor 20 personas participando, les presenté mentor, les encantó la idea, eh, pero al final, justo cuando les pregunté, bueno, ¿a quién le interesa que nos volvamos a reunir para ya poner sobre la mesa qué responsabilidad nos vamos a llevar? Pues resulta que de todos que fueron, nadie levantó la mano, ¿no? Entonces, pues sí, Sí, fue un difícil. golpe duro al inicio de que todos te decían que está padre, que qué bonito proyecto, pero que a la mera hora cuando les preguntabas que si alguien se quería sumar, pues no lo hicieran, pues es duro. Es duro, pero en realidad pues se entiende, ¿no? O sea, no porque un proyecto sea tuyo y te encante y estés enamorado de él, significa que las personas lo van a tomar de la misma manera, Claro. y mucho menos debes suponer que la gente lo va a tomar, ¿no? Entonces, pues sí fue un golpe muy duro, pero más bien lo que hice fue, pues bueno, la ruta A que visualicé no funcionó, pues Sí. vámonos a la ruta B, ¿no? La ruta A era dirigirlo a estos grupos, no funcionó. La ruta B es, pues vamos a lanzar la convocatoria pública, a ver quién quiere, ¿no? Que Sí, sí, se anima. sumarse y que lo lancemos. Y fue la ruta que seguimos. Lanzamos una convocatoria pública de quién quisiera sumarse a este proyecto, y de ahí juntamos el primer pequeño grupo organizador, pues le fuimos dando forma y fue ya que se pudo implementar el primer pilotaje de mentores que hicimos. Pero pues sí, también fue ese cambio abrupto de ruta que tuvimos que hacer. Sí, sí, pues creo que eso es mucho el camino del emprendedor. O sea, bien vemos que estos son emprendimientos sociales en el que pues a veces tú platicas tu proyecto y todo el mundo te dice, ah, está súper bonito, pero ahorita no. O yo tengo otras prioridades, ¿no? O sea, nos ha pasado con autoridades, nos ha pasado con compañeros que dicen, es que sí me gusta, pero pues no sé cómo, o no tengo tiempo y así, y bueno, o si estás vendiendo algo y dices, pues sí me gusta, pero no te compran, ¿no? Entonces tienes que ver otra manera, otra estrategia, o otra forma de hacer las cosas, quizás otras personas, o sea, siempre, lo que yo digo es, siempre te vas a encontrar por ahí un loco que te va a seguir el juego, ¿no? Entonces, pues lo importante es eso, tener un plan B, ¿no? Sí, sí, creo que es claro tener el plan B, o si no lo tienes, saber que en algún momento puede que tu plan no funcione, ¿no? Y es importante pues saber absorber esos primeros golpes, ¿no? Golpes duros de realidad. Eh, También en su momento presentamos este proyecto de mentores con autoridades a nivel municipal, a nivel universidad y otras autoridades a las que lo presentamos. Y también nos llevamos esas grandes sorpresas del no apoyo, ¿no? Me acuerdo mucho que nos tocó presentar mentores con algún presidente municipal, no voy a decir ni el año, pero bueno, ya ni siquiera está ahorita, obviamente. Y sí, o sea, todo muy bonito, nos permitieron presentarlo en un consejo de participación ciudadana, en la educación, todo muy bien. Y lo mismo, o sea, igualito, hasta parecía un déjà vu de la presentación con los grupos organizados, porque al final el presidente municipal nos aplaudió, le encantó y le instruyó a dos personas, que la verdad no me acuerdo quién eran, que les dieran seguimiento con nosotros, ¿no? Y ya nos intercambiamos teléfonos y bla, bla, bla. Y a la semana siguiente intentamos comunicarnos con estas dos personas y nada, no nos volvieron a contestar las llamadas. Y también dijimos, bueno, pues por aquí no es la ruta, ¿no? Entonces, Y, pues seguimos buscándole, ¿no? Pero la importancia es que yo ya no iba solo. O sea, como ya después de ese primer fracaso decidimos lanzar esta convocatoria y se sumaron algunos primeros voluntarios para mentores, pues ya no ibas solo, ¿no? Entonces ya vas con gente que cree en ti, que cree en la idea,
y que saben que si no funciona por este camino, pues hay que buscar por el otro. Y ahorita, ¿qué es Mentores? ¿Cómo se constituyeron? ¿Sigue siendo una agrupación o qué es Mentores? Como entidad, vamos. Mentores es una organización de voluntariado, pero no está constituida legalmente, no estamos constituidos como una asociación civil. Es parte del plan que tenemos, pues era para este año, pero la verdad no lo consideramos ahorita prudente dar ese paso por la situación actual. Pero no lo hicimos en su momento porque yo me llevé un gran aprendizaje con uno de mis primeros participaciones en un emprendimiento de carácter social que fue la Fundación RI. Ujú. Eh, Como te mencioné, la Fundación RI, pues hicimos cosas muy interesantes, muy padres, siguen haciendo cosas muy interesantes, pero la realidad es que en la Fundación RI, al menos desde mi perspectiva, no estoy diciendo que sea así, yo detecté que ahí lo que hicimos fue desde muy pronto constituirnos como asociación civil. O sea, primero fuimos asociación civil y luego íbamos a ver qué queríamos hacer, ¿no? Entonces teníamos ya la constitución legal, Claro, teníamos las atribuciones legales, pero también teníamos los beneficios, pero también las claro. obligaciones. Éramos muy jóvenes, no sabíamos qué implicaba. Teníamos un acta constitutiva con un apartado de objeto social enorme, o sea, básicamente podríamos incluso hasta vender chicles si queríamos, pero esa gran amplitud de conceptos nos hizo que nos desviáramos, o sea, nunca logramos encontrar como una ruta clara, al menos cuando yo estuve, y yo me di cuenta que en mi próximo emprendimiento o participación en una agrupación pues con características sociales, yo no iba a dar ese paso de constitución legal, sino hasta tener un concepto que haya funcionado a lo largo del tiempo. Claro. Te digo que apenas este año, a principios de año, cumplimos 5 años en Mentores. Eh, y ahora te digo que íbamos a dar ese paso, no se logró por situaciones actuales, pero yo siento que Mentores ya está en esas posibilidades de ahora sí dar ese paso a la formalidad legal, que también pues trae muchísimos beneficios, también le da mucha seriedad, pero hasta el momento lo hemos mantenido como una organización de voluntarios universitarios, que también en el caso de la Universidad de Guanajuato se materializa a través de un grupo organizado de estudiantes, pero ahora ya también contamos con egresados dentro de Sí, sí. Mentores. Y eso, bueno, tocas algo muy, muy interesante, es, tanto en Fundación RI como ahorita con Mentores, es que perduran con el tiempo. O sea, algo interesante es cuando tú tienes una iniciativa, es que muchas veces se pierde, o sea, sobre todo cuando eres estudiante, empiezas con algo y se va, o sea, es como, me voy a ir a trabajar y se pierde. Pudiste haber perdido Fundación RI, Mentores. Eh, ¿Cómo haces para que a pesar de que siga siendo un trabajo estudiantil, perdure con el tiempo? Y sobre todo esto que tú bien mencionas, es que en una organización, pues tus procedimientos deben estar como bien definidos, tus objetivos a mediano plazo, a largo plazo, deben estar bien definidos, pero ¿qué es lo que hace que perdure una organización o una iniciativa como esta? Fíjate que, digo, no sé, o sea, no sé la receta, no creo que exista una receta secreta. A mí lo que me ha funcionado es justo visualizarla como una organización, ¿no? O sea, con todas las características que tiene una organización o que tienen las organizaciones. Eh, y también creo que ayudó mucho mi formación como relacionista industrial. Yo más bien siempre visualicé mi participación en este tipo de proyectos, ahora programas, como una posibilidad de poner en práctica lo que yo aprendía, ¿no? En mi formación profesional a nivel de organización, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de la estructura. Hay algo que no se cuida mucho, que es la estructura organizacional.
A veces damos por hecho de que pues, con que haya alguien que lidere y alguien que haga las cosas, ya con eso es suficiente. Y no, o sea, realmente tienes que tener una estructura mínima que soporte el trabajo que va a hacer tu organización. O sea, de entrada a partir de definir qué es lo que quieres con tu iniciativa, ¿no? O sea, puede que tú te visualices como una actividad que sea de aplicación única. Por ejemplo, yo quiero hacer un campamento para niños en Guanajuato, ¿no? La primera pregunta que te tienes que hacer es, bueno, ¿quieres que sea anual o realmente solo quieres hacerlo una vez y ponerte esa palomita y ya, liberarte de esa Claro. responsabilidad? Y es válido, ¿no? Pero tienes que responderte eso, ¿no? Si la respuesta a tu pregunta es, no, pues solamente lo quiero hacer por una única ocasión, pues posiblemente no necesitas una estructura tan compleja, ¿no? Posiblemente necesitas simplemente eh, pues en tema de grupos, pues puedes manejar una temporalidad menor en la conformación de tu grupo, en donde el grupo sea por proyecto, ¿no? Nuestro proyecto es generar el campamento, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú esto. Una vez que lo cumplamos, a lo mejor nos reunimos para retroalimentarnos mutuamente, pero hasta ahí va a terminar esa participación, porque simplemente era una actividad de una sola ocasión. Pero en el caso de mentores o como visualizábamos nosotros estas actividades que ya después les llamábamos proyectos, Ujú. eh, era que lo queríamos, era que queríamos que esto perdurara, ¿no? Claro. Entonces, si la respuesta a la pregunta es quiero que esto perdure, pues lo mínimo o lo mínimo que debes de partir es de tener una estructura de soporte, una estructura que provoque que el proyecto siga independientemente de ti. Eso yo siempre lo tuve muy en claro. Claro. Eh, en teoría organizacional hay algo que se llama como la crisis del fundador, me parece que es el término, ¿no? Que básicamente es cuando el fundador de algo eh, termina su participación dentro del proyecto, pero que realmente nunca termina porque nunca se desconecta de él. Claro. Entonces, inconscientemente o conscientemente nunca se preocupa por generar una estructura de soporte de su proyecto que genere o que provoque que el proyecto perdure aún sin él estar presente. Sí. Entonces yo siempre creo que esa pregunta tienes que tenerla muy en mente. Si quieres que tu proyecto perdure, imagínate que tú te vas a ir mañana del proyecto. El proyecto estaría listo para Para- continuar aún sin ti. Eso es algo que nos ayudó mucho a garantizar esa continuidad. Sí, fíjate que eso, tomas algo muy, muy importante. Bueno, son dos puntos. Uno es la organización que tú debes tener y es que es muy recurrente. Nosotros también por ahí hemos estado en cursos también de emprendimiento, no solo social y no solo emprendimiento económico, sino también de emprendimiento cultural, que eso es como otra vertiente. Y en todos, lo que es recurrente es, pues primero organízate y ten bien clara tu estructura, porque si no, no lo vas a poder llevar a cabo. Tienes que definir bien quién lleva cada cosa, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, porque si no es, ¿y a quién no te acaba eso? Ah, pues no sé, ¿no? Y ese tipo de situaciones pueden llevar a que la estructura y sobre todo la organización completa, pues se tambalee. Y por otro lado, bien mencionas el hecho de que el que tú no estés no significa que es porque te vayas a ir o vayas a dejar de ser el fundador siempre o qué sé yo. O sea, yo también me imagino es qué pasa si me enfermo y no puedo seguir dándole batalla al proyecto, qué pasa si algo sucede y alguien de mis compañeros que son fundamentales para el proyecto se va, no porque quiera, sino porque realmente no puede. Y entonces se queda como a medias y lo que tú tienes que hacer es una filosofía que yo adopté hace algunos años es, aquí debemos generar manuales a donde vayamos, aquí debemos generar una estrategia para que no importa qué le quites, sigan dando. O sea que si tú armas, por ejemplo, hasta un curso, ¿no? Haces un curso y dices, tengo estos módulos, pero si le quito este módulo no se nota. Entonces, quien iba a dar esa parte, pues no pasa nada si de repente no está, ¿no? Y lo puedo sustituir con otra cosa. O esta persona es fundamental y ya no va a ser lo mismo sin ella
pero al menos alguien va a poder hacer un trabajo, puede ser diferente, pero la estructura sigue siendo la misma y eso se me hace muy, muy chido y muy interesante que lo mencionas y que sobre todo tú, siendo fundador de las dos iniciativas, que lo hayas visto, porque a veces lo que nos detiene de decir, no, es que yo siempre voy a ser el fundador, es ese sentimentalismo de me quiero quedar, ¿no? Hasta el final. Y a veces, pues como bien dices, tienes que soltar y que las siguientes generaciones pues lideren, ¿no? Eso está muy, muy chido. Sí, claro, y es por el bien del proyecto también. Creo, como te dices, ¿no? Ese deseo o esa necesidad de psicológica, si lo quieres ver así, de yo querer seguir teniendo ese protagonismo porque yo fundé esto, ¿no? Y a veces por querer mantener ese protagonismo, el mismo proyecto se está consumiendo, ¿no? Entonces a lo mejor si quieres a fuerza mantener ese protagonismo, el proyecto va a durar otros 2 años nada más, pero si eres capaz de soltarlo y más bien preocuparte porque se mantenga aún sin ti, pues el proyecto va a durar decenas de años, ¿no? Claro. Eso es lo importante, soltarlo y también pues aprendes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aprendí en temas de estructura, ¿no? Cuando yo estaba en la Fundación RI, pues también caí en una trampa de la estructura que es querer partir de la estructura y después ponerle actividades a la estructura que creaste, ¿no? Entonces yo en su momento, y te digo yo porque yo fui el que propuso esa primera estructura de la fundación, me lo atribuyo ese error a mí, porque yo generé seis coordinaciones, dije, yo quiero que estas 6 coordinaciones existan. ¿Qué van a hacer? No sé, pero yo he visto que, según lo que he leído y lo que he investigado, estas áreas son las que más se aparecen en las organizaciones, ¿no? Y no, pues fue un errorzazo porque me di cuenta Claro. que luego resulta que había áreas muy cargadas de trabajo, pero había otras que no hacían nada, ¿no? Entonces, pues no era culpa de las gentes o de las personas que estaban en las áreas, sino simplemente era un error de estructura en donde pues partimos de crear la estructura y luego poner las actividades que iban a realizar. Cuando iba iniciando mentores, lo que hicimos fue lo opuesto. Es un ejercicio muy sencillo que cualquiera lo puede hacer. Es bueno, cuando generes una iniciativa que ya esté más o menos pensada e incluso esté más o menos aterrizada, pon en una lista todas aquellas actividades que vas a realizar en tu organización o en tu proyecto o en tu programa. Ya que lo hayas hecho, tienes que clasificarlas. Elige 2, 3, máximo 4 clasificaciones de esas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, todas estas tienen que ver con temas logísticos. Bueno, se van para el apartado de logística. Todas estas tienen que ver más bien con el tema, no sé, de investigación. Bueno, todos se van a ir para acá. Todas estas tienen que ver con difusión, pues vete para acá, ¿no? Ya que acabes de hacer esas clasificaciones, por ejemplo, si te quedaron 4 grandes grupos de clasificación, pues échate otro repaso, ¿no? A lo mejor logras dividirlo todavía solamente a 3, ¿no? Claro. Cuando acabas esa clasificación de actividades de tu proyecto o organización, esas grandes bolsas de clasificación, ahora sí les puedes llamar áreas Sí. y ya les pones tú el nombres que quieras, ¿no? Y ya así evitas que tu organización desde un inicio esté muy amplia y que haya áreas que no tengan chamba. Creo que eso fue de los principales aprendizajes que tuve de Fundación RI, ahora mentores, por ejemplo. Sí, porque luego llegas a ese punto en el que tú tienes tus áreas muy definidas, como bien lo dices, tú te las imaginas de una manera, y al final, ah, chis, y esta persona pues debería estar acá, ¿no? Porque su labor es esta, pero como lo dividimos así como a la y se va, ya no cuadran, o sea, porque tú tienes una estructura y te tienes que ajustar a ello cuando más bien la estructura debe ajustarse a la actividad que haces, y eso también es algo que muchas veces nos negamos a cambiar cuando ya tenemos muchos años con una manera de trabajar, que esto me lleva a otro punto que tú bien mencionabas ahorita antes de que llegáramos a platicar. Eh, es que también puedes gestionar cambios y emprender dentro de las instituciones cuando ya hay algo establecido, ¿no? Sí, claro, realmente
es a veces complejo pensar en emprender dentro de una organización, porque pues das por hecho que una organización ya es un emprendimiento grande, ¿no? Que funcionó, Ujú. y todavía más una institución. O sea, hay que partir del supuesto de, de que podemos partir de organizaciones privadas, ¿no? Que ustedes saben y sabemos que responden más sensiblemente a factores económicos, ¿no? O sea, una empresa privada pocas veces va a destinar recurso a algo que no le va a generar una utilidad. Claro. Por ejemplo, un emprendimiento social sería muy difícil visualizarlo o conceptualizarlo dentro de una empresa pública, perdón, privada, al menos de manera engañosa al inicio, ¿no? Porque realmente sí se puede y hay estrategias que las mismas organizaciones privadas siguen para eh, poder cumplir esos temas o cuotas, porque también son cuotas de responsabilidad social Ujú. empresarial que deben de cumplir, pero también dentro del emprendimiento público. Es más, yo me atrevería a decir que dentro de las instituciones públicas es donde más se puede emprender, al menos dentro de un margen institucional o margen de actividades. Te comentaba que, por ejemplo, yo ahorita me encuentro en la Universidad de Guanajuato y tenemos pues actividades que debemos de cumplir, ¿no? Que son actividades que están ya definidas, que parten de una planeación institucional con un margen de tiempo bastante amplio, el famoso PLADI, que Sí. está justo a punto de lanzarse la nueva actualización o la nueva propuesta del plan institucional, de desarrollo institucional. Pero aún dentro de esas cosas o elementos o actividades o proyectos, programas ya preestablecidos y preaprobados, sí se puede emprender, pero pues bueno, siempre y cuando pues atiendas a los requerimientos de un emprendimiento, ¿no? O sea, de entrada, pues que tengas una idea viable, que tengas una idea pues bien pensada. También en el caso de un emprendimiento dentro de una institución, pues tienes que pues también ser consciente de que ese emprendimiento tiene que estar alineado de alguna manera a lo que ya realiza la institución, ¿no? Por Claro. ejemplo, en la Universidad de Guanajuato yo no sería viable que yo pusiera un emprendimiento, que, no sé, que se dedicara a la venta de, bueno, es que es muy amplia las posibilidades que tiene la Universidad de Guanajuato, Pero, pero no sé, algo que no tenga nada que ver con las por ejemplo, no funciones podrías vender esenciales. cerveza, por ejemplo. O sea, eso es un... Exactamente, ¿no? No, o sea, Exactamente, ¿no? Por muy lucrativo y a lo mejor yo quiero decir, no, es que de la venta de la cerveza voy a pagar despensas para la gente que lo necesite, pues sí, o sea, el fin último es muy bueno, pero hay cosas que no se pueden hacer a través de esta institución y una de ellas es la venta de cerveza, por ejemplo, ¿no? claro, que por Pero ejemplo... ya que pusiste bien esos límites, ¿sí? No, no, dime, dime. Sí, que ya que pusiste bien esos límites, pues ya realmente tú puedes generar ideas que puedan impactar, ¿no? Digo, la primera es la idea, la segunda que cuentes con apoyo, ¿no? También es muy difícil hacer un emprendimiento solo. No es imposible, pero pues, a lo mejor el alcance va a ser más limitado. Y también pues que sepas, que seas consciente de las rutas institucionales adecuadas, ¿no? Tampoco se trata de que vayas a generar emprendimientos dentro de las instituciones pues, que pongan en aprietos a tu propia institución, ¿no? Claro. Sí, sí, que ahí nada más, bueno, aclarar, fíjate, que lo que sí existe dentro de la misma universidad son emprendimientos de cierta manera lucrativos, pero más bien vistos desde la investigación. Y solo, bueno, aclarar que la universidad sí trabaja en algunos casos con empresas eh, tequileras, por ejemplo, mezcaleras, por ejemplo, pero no el producto no es vender el tequila ni el mezcal, sino el vender servicios para que la producción sea más sostenible o sea mejor. Entonces eso también hay que tener muy claro, ¿no? O sea, los alcances de la universidad sí pueden llegar hasta ese punto o tener una, qué sé yo, una biblioteca nacional de agaves, pero no el hecho de vender el alcohol, ¿no? Eso no iría con los planes. Y otra cosa que dices bien es ajustarte al PLADI y es algo que luego no tenemos muy claro y a mí me tocó verlo igual dentro de la misma universidad, que nos tocaba emprender algunas cosas, pero un ejercicio que siempre hacíamos era
revisar el PLADI, por un lado, y como nuestro labor tocaba estudiantes, era revisar el modelo educativo. Entonces, o sea, sí puedes emprender y ahora que los mencionas así me viene esto a la mente, pero obviamente tienes que revisar sobre qué base lo vas a realizar, porque si no es como si estuvieras emprendiendo en el aire y solo dando ideas alocadas sin que fuera un plan, ¿no? O sea, tú puedes generar un plan, pero ajustándote a las políticas y a la manera en la que trabaja tu institución, ¿no? Sí, claro, y también sí, creo que el ejemplo de la Universidad de Guanajuato pues, es muy amplio, o sea, puede, como tú bien lo acabas de ejemplificar, abarcar prácticamente un sinfín de tipos de emprendimiento. Eh, y sí, o sea, alinearse a la misma institución. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, aunque no lo pareciera o aunque de manera no tan directa se destine, pero se sigue utilizando un recurso público y debes garantizar que el recurso público se ejerza de la manera en que la institución lo debe de ejercer, ¿no? Por eso sí, o sea, definitivamente como tú lo bien lo mencionas, pues tenemos que alinearlo y al fin y al cabo, si lo sabes alinear bien, incluso aumentas la probabilidad de éxito de tu emprendimiento, ¿no? Porque ya tienes Claro. muy bien fundamentado lo básico y en el momento en que alguien pues conozca de tu proyecto y le demuestres que está muy bien fundamentado, pues no va a tener ninguna posibilidad de a lo mejor, no sé, manifestar alguna inconformidad con él, ¿no? Claro, y eso a nosotros ya en manera particular, ahora que ya no estoy en la Universidad de Guanajuato, pero me ha servido el haberme dado cuenta porque cuando me piden hacer algo para la propia universidad, tengo una idea de cómo adaptarme a la filosofía y eso pues también me ayuda a que si voy a otra institución, pues les puedo llevar como, bueno, ¿cuál es tu filosofía para yo adaptarme a lo que tú tienes? Y creo que cada uno desde dentro pues podemos hacer eso. Y bueno, este canal, ¿no? Esta iniciativa, este grupo que nosotros somos, Laboratorio Vagabundo, es de ciencia. Y yo me acuerdo haber tenido una plática contigo hace algunos años en el que veías o realzabas la importancia de la ciencia para algunos de las labores que tú haces. Y no quisiera yo ponerte palabras en la boca que no hayas dicho, pero ¿cuál es tu visión o cómo ha cambiado la visión de las ciencias cuando llevas este programa de mentores en el camino, ¿no? Sí, pues creo que la relación que Mentores ha provocado con pues, muchas disciplinas, pues ha partido desde el origen. O sea, como les comentaba al inicio, cuando recién se pensó Mentores, también decidimos eh, involucrar a todos los perfiles que pudiéramos dentro de la Universidad de Guanajuato, o sea, perfiles académicos. Eh, dirigimos mentores a la mayor cantidad de divisiones posibles, porque justo nos dimos cuenta en el primer pilotaje que hicimos que realmente, pues sí, sí nos fue bien, pero realmente los perfiles que teníamos disponibles para los niños que participaban, en su mayoría eran perfiles de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Mm. Y yo realmente me di cuenta que, bueno, estábamos cumpliendo solamente parcialmente el objetivo de mentores, ¿no? La idea era darle a los niños un abanico amplio para poder elegir lo que iban a estudiar de grandes, pero realmente nos estábamos limitando a un perfil de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Entonces, el siguiente o la edición siguiente de Mentores, decidimos impulsar todavía más para poder tener este abanico grande. Realmente nos hemos dado cuenta que entre más un niño conoce, más amplía sus deseos de conocer más. O sea, nos ha tocado, por ejemplo, preguntarle a un niño cuando inicia mentores, ¿qué quiere ser de grande? Y muchos de ellos se ven fuertemente influenciados por las actividades que realizan sus papás, que son actividades pues muy valiosas, socialmente muy valiosas, pero que el niño está limitado a esas actividades. Por Claro. ejemplo, yo quiero ser albañil. ¿Por qué? Pues porque mi papá es albañil. Pues claro, o sea,
para muchos niños sus papás son sus héroes y obviamente el niño quiere ser como su papá, pero curiosamente cuando participan en mentores y ya que acaba una primera edición, ya les vuelves a preguntar, porque eso lo hacemos, ¿eh? Al principio les preguntamos qué quieren ser de grandes y cuando acaban su participación les volvemos a preguntar. Y ahora muchos siguen diciendo que albañil, pero también dicen, pero también quiero ser ingeniero, ¿no? Sí, Y al claro. principio nos dicen solo ingeniero, ¿no? O sea, ellos de alguna u otra manera acaban de crear en su mente un nuevo cajón que dice ingenieros, ¿no? Claro. Ya no solamente tienen labores u oficios, sino ya tienen un nuevo cajón que dice ingenieros o licenciados, ¿no? Ya al menos, bueno, Sí, ya se sí. está cumpliendo parcialmente el objetivo. Pero si después vuelve a participar el niño y a lo mejor en una sola edición le toca participar con un ingeniero ambiental y con un ingeniero civil, ya dentro de eso mismo cajoncito que ya tenía creado, ya se vuelve a crear otros dos cajones, ¿no? Claro. Ahora el niño ya sabe que hay un ingeniero ambiental y ahora sabe que hay un ingeniero civil. Y a través de la interacción con los mismos estudiantes, ya sabe qué diferencia cada uno de esos cajones, ¿no? Sí, Entonces, para mí esa es la importancia, ¿no? Y muchos de los estudiantes, pues de ingenierías, de ciencias exactas, de ciencias naturales, que participan en mentores, lo hacen justo a través de actividades de divulgación. O sea, ellos lo que hacen es trasladar actividades que ellos normalmente verían en clases, pero de manera mucho más compleja, y las trasladan y las suavizan y las traducen a un lenguaje que un niño puede entender. sí, claro. Y es de esa manera en que los conquistan. O sea, realmente hemos visto que quedan conquistados tanto los niños como los mentores, porque nos han dicho comentarios mentores de ciencias exactas, de ingenierías, que les va muy bien, o sea, son gente de excelentes calificaciones, pero que le dicen, fue en todo un reto Claro. generar este contenido que yo domino, fue todo un reto generarlo para niños, ¿no? Porque a pesar de que lo domines, dices, ah, caray. Por ejemplo, en mi carrera hay un término de facilitación, de capacitación, que dice, nadie sabe lo que sabe hasta que le toca enseñarle a alguien que no Claro, sabe, ¿no? claro, sí. Entonces está muy interesante porque a veces damos por hecho que entendemos y que sabemos todo, pero hasta que nos toca traducirlo a alguien que no sabe nada o no sabe mucho de manera técnica al menos, es cuando nos Claro. damos cuenta del reto que implica, ¿no? Sí, sí, que aquí a Eh, lo mejor y te sí, hice, pues ha sido muy gratificante. que a lo mejor te aventé una pregunta muy con truco, ¿no? Que me dijeras, ah, es súper importante las ciencias, pero me gustó mucho la respuesta que das porque pones en relieve el hecho de que la interdisciplina es más importante todavía que cada disciplina por separado. Y es algo que es súper necesario, ¿no? O sea, eh, mentores no sería, no existiría sin gente de relaciones industriales, pero no sería mentores si no estuviera la gente de ciencias naturales, si no estuvieran los de artes, si no estuviera gente qué sé yo, de medicina, o sea, de todas las áreas es importante que estén. Y eso es la tendencia ahora, ¿no? Que no participemos gente solo de una área, o sea, nosotros manejamos el aprendimiento o el movimiento STEM que involucra las artes, y entonces sin gente de artes no podríamos desarrollar nuestra labor. Y eso se me hace muy, muy importante, que bueno que lo tengan así visto, ¿no? Eh, y bueno, algo que yo quisiera preguntarte a ti, y se nota que tienes, eh, no solamente por tu formación, sino eso como algo tuyo, ganas o interés por ayudar a la gente. Eh, ¿Cómo siempre lo has tenido? ¿Siempre te diste cuenta que querías hacerlo? ¿O hubo un momento en que dijiste, oye, tengo que hacer esto? O sea, ¿desde niño sabías o fue como, bueno, no sé, me nació de repente? Para serte muy honesto, yo creo que, o sea, no es algo que yo conscientemente tuviera desde muy joven, ¿eh? O sea, yo realmente identifico como ese despertar de mi gusto
por el ayudar o por generar actividades prosociales, más bien ya hasta la universidad. O sea, yo realmente, siéndote honesto, no recuerdo tener esa intención antes, pero yo lo que sí tengo muy claro es que pues la misma, tus mismas experiencias de vida, lo que vas viviendo, la gente con la que te vas rodeando, pues provoca que obtengas o no obtengas ese tipo de intereses, ¿no? O sea, yo lo identifico como ya ejecutor a nivel licenciatura, pero yo visualizo partes fundamentales de mi historia de vida que me hicieron, ya cuando tuve la oportunidad y el tiempo y la conciencia de generar proyectos, pues yo tenía como todas esas historias que me motivaron a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo soy hijo único, entonces yo nunca tuve de manera cercana como alguien, como una influencia profesional, o sea, yo también me vi en esa misma historia que les platico de no tener como una visión muy completa de qué quiero hacer de grande, ¿no? De qué quiero ser, qué opciones hay, sino que ya está muy cerca de terminar la preparatoria. ¿Y Entonces cómo algo es? que yo dije, bueno, Sí, o sea, porque yo creo que de niño y cuando estás en la prepa, no, yo no he escuchado a alguien que diga, ah, sí, voy a ser relacionista industrial. O sea, no es como algo que tú te visualices, o sea, te visualizas como arquitecto, como ingeniero. Yo decía, voy a ser cuidador de delfines, que era como ser veterinario o biólogo marino, y después ya cambié, ¿no? Pero no te visualizas como un relacionista industrial. ¿Cómo es ese camino para llegar ahí? sí, fue muy curioso. Realmente te digo que pues, yo no tenía ni idea de qué quería estudiar de cuando fuera grande. Realmente el camino no lo tengo muy claro. Lo que sí recuerdo es que yo no quería ser relacionista industrial, o sea, yo ni sabía pues qué era eso. Yo quería ser economista. ¿Y por qué quería ser economista? Porque dos de mis mejores amigos en esa época, que eran más grandes, ya habían entrado a economía, que está justo en la misma división de ciencias económico-administrativas. Entonces yo cuando quería entrar ya a estudiar, justo coincidió que estaba en un semestre en donde no había admisiones para economía, era anual. Entonces Mm, yo dije, bueno, pues no quiero tampoco quedarme sin estudiar más tiempo, pues vamos a meternos a estudiar algo, ¿no? Y ahí fue cuando revisé las demás opciones que había, además de economía. Mi plan original era quedarme a estudiar solamente un semestre cualquier carrera y al siguiente ya cambiarme o presentar para economía. Entonces, de las que vi, elegí relaciones industriales y curiosamente algo me hizo clic, o sea, es difícil de explicar, claro, ahora ya lo entiendo, pero me hizo clic sobre todo el tema organizacional, ¿no? O sea, me hizo mucho clic. claro. Con algo mío conectó el trabajo con organizaciones, con grupos, eh, que me hizo ya no cambiarme de carrera. O sea, ya ni siquiera lo Quedar intenté eh, después dije, bueno, no me queda un semestre, me queda un año y medio, ¿no? Y ya para probar, ¿no? No pasa nada. un troco común, a ver qué. Exacto, y curiosamente en ese año y medio fue cuando yo empecé a entrar en la fundación, empezamos a generar proyectos, me di cuenta que me encantaba trabajar por proyectos, me encantaba trabajar en equipos, generar mis propios proyectos y me di cuenta que iba a obtener más herramientas para seguir haciendo eso estando en relaciones industriales que si me cambiaba a economía. Que me encanta economía, o sea, eh, digo, obviamente no la domino, pero me encanta mucho el estar consciente de esos elementos económicos, macroeconómicos, microeconómicos, y también pues sigo teniendo contacto con esos buenos amigos. Claro, pero qué chido, fíjate, porque eso me pone a mí también la importancia de conocer las carreras. Obviamente, eh, yo como lo menciono, yo quería ser cuidador de delfines, pero yo no sabía que existía la carrera de biólogo marino. Jamás en la vida, hasta que ya estaba terminando la carrera, yo creo. Eh, pero pues encontré mi pasión en la química y como bien lo mencionas, tú encontraste tu pasión en esta carrera que es relacionista industrial y creo que
es muy importante en este caso la labor de mentores porque abres el panorama de los chicos y más ahorita que estamos en este periodo en el que no podemos interactuar persona a persona, pero que la labor de mentores sigue estando ahí, siguen teniendo actividades, charlas, nosotros por ahí pues seguimos colaborando con mentores, hemos pues llegado hasta colaborar con el Parque Guanajuato Bicentenario a través de mentores y que a la larga se ha hecho pues como una buena mancuerna, ¿no? Y pasan los años y seguimos teniendo ahí puntos de encuentro muy interesantes, pero que al final de cuentas lo importante no es nosotros los que estamos aquí, sino los chicos que estamos viendo y que quizás algunos de ellos cuando crezcan van a formar parte de mentores para la siguiente generación, ¿no? Y eso creo que es lo más interesante y que tú has tenido una carrera pues próspera, ¿no? En ese sentido y que profesionalmente te puedes dedicar a ello y meter tu filosofía dentro de una organización pues relativamente grande, que es la Universidad de Guanajuato, ¿no? Que eso es algo que quizás no sueñas, pero cuando llegas ahí dices, oye, pues esto es un sueño, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, claro, y sobre todo, como te dices, poder, pues de entrada detectar tu pasión, ¿no? Ya cuando detectas tu pasión, es muy claro, es como algo que sientes, ¿no? Esta es mi pasión, lo sientes. Y ya cuando lo logras materializar en algo que también está impactando de manera positiva en la sociedad, y más aún como lo mencionas, que también puedas lograr influir en una gran institución como la Universidad de Guanajuato, pues es muy padre, ¿no? También con esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Y yo siempre lo he dicho, si haces las cosas bien y las haces con una intención noble y auténtica, muy pocas personas no van a querer sumarse contigo. O sea, Claro. realmente eso es muy importante. En la medida en que las personas detecten que tu intención no es tan buena o que tu intención no es tan auténtica, la gente se aleja. Pero si detectan que tu intención es auténtica y tú mismo pones el ejemplo de que si quieres que se logre algo, pues eres el primero en estar ahí al frente, pues la gente se suma, ¿no? Se suma y quiere Claro. estar contigo, quiere colaborar. También es muy importante tener una visión de colaboración. Luego muchas veces somos muy celosos de nuestros proyectos o actividades y no queremos que ninguno otro triunfe. Y no, o sea, realmente creo que se pueden lograr muchas más cosas colaborando que bloqueándonos, ¿no? Unos a otros. Ok, y si alguien quiere colaborar, o sea, hay algunos requisitos, sobre todo pensando en mentores, en tus iniciativas, o pues se pueden acercar y ver ahí en qué colaboran. Sí, realmente el único requisito que tenemos para mentores, obviamente por la finalidad del programa o la intención, es que sean estudiantes de nivel licenciatura o egresados de nivel licenciatura. Pueden ser también profesores, personal administrativo, público en general, con el simple hecho de que tengan una formación de licenciatura. Obviamente, pues por las intenciones que buscamos en mentores, pero en realidad, aparte de eso, cualquier persona puede sumarse a colaborar con nosotros. Como te he dicho, desde el principio tuvimos como esa visión de ser incluyentes de las personas que quisieran sumarse y básicamente desde el inicio hemos tenido participación de personas universitarias, no solamente de la Universidad de Guanajuato, sino de Órale. muchas otras universidades. Ahorita están participando en mentores, tuvimos participación de la UDL, participación de la Santa Fe, participación de la Pedagógica Nacional de Guanajuato. Tenemos incluso una chica de la UNAM que está participando en mentores. O sea, realmente, pues no hay límites. Claro, ojalá que por ahí que nos escuche de otras universidades, por ahí pues se acerquen también. No importa ahorita, sobre todo, que estén del otro lado del país, pues se pueden unir a mentores también vía online y ya veremos después cómo presencialmente pues se podrá hacer algo, pero pues que se unan y si tienen alguna iniciativa, pues que se avienten, ¿no? Ya vimos que lo importante es querer hacerlo, obviamente de una manera muy bien organizada, pero es aventarte, porque si no las ideas ahí se quedan
y lo que perdura es el trabajo, entonces pues hay que hacerlo. Sí, exactamente, que se animen, pues no van a saber si es el camino correcto, sino hasta que lo transiten, ¿no? Por ahí decía una profesora con la que estuve tomando un diplomado el año pasado, que decía, la mejor forma de avanzar es caminar, ¿no? O sea, suena algo muy obvio, pero pues si Claro. quieres avanzar en algo, pues camina hacia lo que quieres y pues poco a poco vas a ver o darte cuenta de que funciona o no funciona y los ajustes los vas haciendo en el camino. Pues sí, no hay de otra. Pues qué chido, César. Me gustó mucho platicar contigo. Ha sido muy interesante la variedad de temas. Y pues bueno, recordar a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que si bien este no fue un tema centrado en la ciencia, sí abordamos algo súper importante que es la mentoría y el voluntariado, que es algo que nosotros también hacemos aquí en Laboratorio Vagabundo y por eso la importancia de poder platicar con César, que tiene una visión muy amplia y muy humana de este trabajo. Yo te agradezco mucho, César, que te hayas tomado el tiempo. Entiendo que pues ahorita estamos muy ocupados, hay muchas cosas que hacer y que te hagas el tiempo para poder platicar, pues es tremendo, ¿no? Te agradezco muchísimo que te lo hayas dado. Gracias, Genaro. Pues un gusto realmente, pues si de algo le sirve a quien nos escuche esta experiencia, pues ya con eso es más que suficiente. Reitero el mensaje, anímense, hagan las cosas. Siempre hay una forma en que podemos contribuir, ¿no? A veces nos la pasamos filosofando en los problemas de la vida, cuando ya pudimos perfectamente hacer algo que sí esté a nuestro alcance, ¿no? A veces nos la pasamos viendo los grandes problemas y dejamos de lado lo que sí está a nuestro alcance, ¿no? Algo incluso que está al alcance de nuestra mano que podemos hacer. Entonces, pues gracias, Genaro, y pues seguramente estaremos pues en contacto para más cosas. Claro, y pues bueno, a todos nos escuchamos en la siguiente.